Bienvenidos al canal de YouTube Águilas de Ucrania. La guerra de Ucrania ahora se ha movido a una dimensión completamente diferente. El presidente ruso Vladimir Putin usó todas las cartas de triunfo en su mano, pero después de unos 10 meses, las Fuerzas Armadas de Ucrania establecieron una gran ventaja contra el ejército ruso. Cuando Putin entró en guerra el 24 de febrero, su objetivo era la capital de Ucrania, Kiev. Sin embargo, cuando miramos ahora al frente, parece que Ucrania ha cortado Crimea. Incluso los altos funcionarios ucranianos ahora han comenzado a dar la fecha de entrada de las Fuerzas Armadas de Ucrania en Crimea. La liberación de Ucrania de la ciudad de Kherson a principios de noviembre fue más que una dramática victoria militar. Ucrania vio el engaño del presidente ruso Vladimir Putin en su victoria en el campo de batalla. Hace solo 2 meses, Putin declaró públicamente a Kherson y otras tierras ucranianas como parte de Rusia y las colocó indirectamente bajo la protección nuclear rusa. Putin esperaba que el miedo a un ataque nuclear obligara a Ucrania a subestimar y empujar a sus partidarios a retroceder, pero el plan de Putin no funcionó. Es poco probable que la ofensiva de Kherson sea el final de la exitosa contraofensiva de Ucrania. El mayor premio se encuentra más al sur. La perla de Putin, Crimea, ya no es un objetivo inaccesible para las Fuerzas Armadas de Ucrania. La península de Crimea, donde comenzó la guerra en 2014, espera el día en que los ucranianos sean vengados. Un viceministro de Defensa de Ucrania anunció que el ejército del país podría ingresar a Crimea a fines de diciembre. Tales declaraciones pueden ser una evasión destinada a intimidar a Rusia o pueden ser un desafío abierto como antes de la ofensiva de Kherson. Con la liberación de Kherson, Crimea ciertamente pasó a la vista de Ucrania. Es muy posible que Rusia se haya atrincherado en las inmediaciones de Crimea, pero si la guerra ha demostrado algo hasta ahora es que Rusia podría perder territorio y podría ser arrebatado de las manos del ejército ruso muy rápidamente. La guerra de Crimea es ciertamente posible. Los socios internacionales de Ucrania se han comprometido a defender la integridad territorial de Ucrania. Rusia tiene interés en controlar su poder militar y evitar una reocupación de Ucrania. Si Crimea permanece en manos de Rusia, amenaza la seguridad de Ucrania. No hay que olvidar que esta amenaza rusa no solo será en contra de Ucrania, y Rusia siempre ha sido una amenaza para operaciones de la OTAN en el Mar Negro. La invasión de Rusia de 2022 se organizó en parte desde Crimea. La península de Crimea es una daga dirigida no solo al Mar Negro, sino también a Kiev. Una Crimea anexada no era el límite para las ambiciones imperiales de Rusia, como esperaban muchos líderes occidentales en 2014. Más bien fue el trampolín hacia esas ambiciones. Como recordarán, cuando Vladimir Putin fijó su mirada en Kiev, dio a entender que el ejército ruso marcharía sobre Polonia justo después de Kiev. Sin embargo, la superioridad establecida por las Fuerzas Armadas de Ucrania en la guerra en Ucrania no puede reflejarse en Crimea, porque no hay que olvidar que Crimea lleva unos 8 años bajo el control ruso. Francamente, no es Crimea Kherson. Ocupa un lugar diferente en la guerra y muchos aliados occidentales tienen serias preocupaciones sobre Crimea. Vladimir Putin puede perder en Kherson o en cualquier lugar de Ucrania y aceptar sus pérdidas. Incluso podría perder y controlar políticamente Donbass, una parte del este de Ucrania que Rusia ha ocupado desde 2014. Pero Putin ve perder Crimea y sobrevivir como presidente absolutamente irreconocibles. Hará todo lo posible para mantener Crimea en sus manos. Esto puede ser una solicitud difícil. Ucrania ya ha demostrado la vulnerabilidad de Crimea con los ataques de Rusia a la flota del Mar Negro y sus ataques al puente sobre el estrecho de Kerch que conecta a Rusia con Crimea. Debe continuar ejerciendo presión militar sobre Crimea y avanzar en la región sur de Kherson. Idealmente, Kiev recuperaría el control del canal de agua dulce que abastecía a Crimea con la mayor parte de su agua. Ucrania debería en cualquier momento asustar a Rusia de la invasión de Crimea. Crimea, anexada por Rusia, continúa en riesgo de ataques ucranianos, luego de que funcionarios vinculados a Rusia afirmaran el jueves que habían derribado un dron sobre la península del Mar Negro, dijo el Kremlin. Las instalaciones militares de Rusia en Crimea y el puente que conecta a Rusia continental con la península han sido atacados en una serie de ataques desde que las fuerzas de Moscú lanzaron una invasión a Ucrania en febrero, lo que llevó al gobernador del Kremlin a ordenar la construcción de fortificaciones defensivas el mes pasado. El gobernador de Crimea espera presa del pánico debido a los ataques realizados por las fuerzas ucranianas. Parece que durante el fin de semana, las fuerzas ucranianas lanzaron un ataque muy exitoso contra las fuerzas navales rusas en Sebastopol.
No está claro qué tan exitoso sigue siendo, pero según los informes, una fragata y un dragamina sufrieron algunos daños. La fragata Almirante Makarov se convirtió en el buque insignia de la flota del Mar Negro tras el hundimiento del crucero Moskva. Los ataques fueron llevados a cabo por vehículos de superficie no tripulados o USV, vehículos aéreos no tripulados o UAV. El video tomado durante el ataque se convirtió en otra ayuda propagandística para Kiev. Tales éxitos son fundamentales para mantener el apoyo a la guerra en casa y toda la coalición internacional que actualmente apoya a Ucrania. El ataque parece haber tenido efectos militares limitados, pero estratégicamente es importante porque Rusia ya no puede contar con la seguridad de su anclaje en Sebastopol. El mayor alcance de las armas ucranianas cuestiona en gran medida la viabilidad de la base. Este es un problema para Rusia porque mantener un fondeadero de flota en Sebastopol es crucial para los objetivos de Moscú en este conflicto. Sin Sebastopol, Rusia tendría dificultades para mantener una fuerza naval significativa en el Mar Negro, ya que otros puertos existentes carecen de las instalaciones naturales y artificiales necesarias para mantener lista la flota. La pérdida de Sebastopol por parte de Rusia supondrá un gran peligro en Crimea. Después de que Ucrania declaró su próximo objetivo como Crimea, el ejército ruso comenzó a hacer algunos preparativos en esta región, pero parece que estos preparativos no funcionarán para detener al ejército ucraniano. Este no es el primer ataque de Ucrania contra barcos rusos que esperan. En marzo, los misiles balísticos ucranianos hundieron la lancha de desembarco Saratov en el puerto de Berdiansk, dañando otras 2 lanchas de desembarco en el proceso. Además, el acceso de Ucrania a los misiles antibuque occidentales ha hecho que el Mar Negro sea inhabitable para los barcos rusos. Rusia ya no puede considerar un asalto anfibio en la costa de Ucrania y amenazar razonablemente los envíos de grano de Ucrania con buques de guerra de superficie. En su mayor parte, los barcos rusos se despliegan para servir como artillería costera de largo alcance. Los ataques de Ucrania pueden ser considerados como un indicio de lo mal que le está yendo en la guerra en el mar a Rusia, que inició el conflicto con grandes ventajas respecto al futuro de este conflicto, aunque Moscú anunció que se retiraría del acuerdo de transporte de granos con Ucrania al comienzo de la guerra. No está claro si Rusia podría bloquear efectivamente tales envíos sin recurrir a ataques submarinos o de misiles de crucero de largo alcance. Cualquiera de estos sería extremadamente dañino en la escena internacional, especialmente cuando afectan los envíos de granos a los países en desarrollo. A la larga, el dominio de siglos de antigüedad de Rusia en el Mar Negro puede estar desapareciendo, con consecuencias potencialmente importantes para el papel de Rusia en el escenario internacional. El máximo jefe militar de Ucrania se ha adjudicado la responsabilidad de una serie de ataques contra bases aéreas rusas en la península de Crimea ocupada, incluido el que destruyó las instalaciones militares de Saki el mes pasado. Valery Zaluzhny, el comandante en jefe del ejército ucraniano, dijo en un artículo coescrito por el diputado Mikhailo Zabrodsky y publicado en la agencia estatal de noticias el miércoles, que los ataques se llevaron a cabo con misiles o cohetes sin entrar en detalles. Hasta ahora, Ucrania solo ha insinuado su participación en las explosiones de Crimea y un alto funcionario dijo de forma anónima a la agencia estatal de noticias que las explosiones de la base aérea fueron llevadas a cabo por las fuerzas terrestres de Ucrania compuestas por soldados en tierra. Gracias por mirarnos.